En junio de 1950, en pleno centro de Nueva York, un hombre apareció en medio de Times Square. Vestía ropa del siglo XIX. Tenía un sombrero de ala ancha, una chaqueta larga, pantalones a rayas y botines antiguos. Lucía desorientado. Confundido. Miraba los edificios, los automóviles y los carteles como si fuera la primera vez que los veía. Instantes después, fue atropellado por un taxi. Murió en el acto. Lo que nadie imaginaba es que este sería el comienzo de uno de los casos más extraños, inquietantes e inexplicables de los que se tiene registro. Porque ese hombre, identificado como Rudolf Fenz, había desaparecido en 1876. Y, según los archivos, jamás había sido encontrado. Hasta ese día. Cuando los médicos revisaron el cuerpo, notaron algo curioso. La ropa era impecable, como recién salida de una sastrería del siglo XIX. Pero no había señales de desgaste. Tampoco del paso del tiempo. Y aún más extraño, el cuerpo no mostraba signos de envejecimiento anormal, ni heridas previas, ni ninguna señal de una vida moderna. En sus bolsillos se encontraron una carta dirigida a Rudolf Fenz, fechada en 1876. Una factura de una caballeriza de Nueva York. Un puñado de monedas antiguas, en perfecto estado, que habían dejado de circular hacía décadas. Y una tarjeta con su nombre, dirección y número de teléfono, inexistente para la época moderna. Todo en sus bolsillos correspondía con el año 1876. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo había llegado allí? El caso pasó a manos de la policía. Y uno de los investigadores, el capitán Hubert Uberrim, decidió buscar más a fondo. Consultó archivos antiguos, registros censales, padrones ciudadanos. Y lo que encontró dejó a todos desconcertados. Un hombre llamado Rudolf Fenz había vivido en Nueva York en el siglo XIX. Según la denuncia de su esposa, había salido a caminar una tarde y nunca regresó. No hubo señales de fuga, de accidente, ni siquiera de crimen. Simplemente, desapareció. Fue declarado muerto años más tarde, sin pistas, sin testigos, sin cuerpo. Y ahora, más de 70 años después, había aparecido. Con el mismo rostro. Con la misma edad. Sin señales de haber envejecido un solo día. La historia comenzó a correr entre periodistas, ufólogos, investigadores del misterio. Unos hablaban de un fallo en la matriz. Otros de un portal interdimensional. Algunos decían que se trataba de un experimento del gobierno. Pero lo cierto es que nadie tenía respuestas. Y lo más escalofriante es que nadie podía refutar las pruebas físicas. Los objetos eran reales. La identidad coincidía con registros históricos. Y el cuerpo estaba ahí. ¿Podía una persona cruzar el tiempo sin darse cuenta? ¿Podía un ser humano trasladarse desde 1876 a 1950, con la misma ropa, sin aviso y sin saberlo? Durante años, el caso de Rudolf Fenz fue debatido, negado, archivado. Algunos lo tacharon de farsa. Otros dijeron que se trataba de un cuento inventado en 1951 por un escritor de ciencia ficción. Pero en 2008, todo cambió. Un hombre fue detenido en Ucrania, cerca de una estación de tren. No hablaba ningún idioma moderno. Llevaba documentos que no coincidían con ningún país actual. Y afirmaba haber salido a caminar en Nueva York en el año 1923. Cuando le preguntaron su nombre, respondió, Rudolf Fenz Jr. Sus huellas dactilares no estaban registradas en ninguna base de datos. Tampoco su rostro aparecía en sistemas de identificación biométrica. Fue trasladado a una institución médica. Permaneció allí durante 3 días. Y luego desapareció. Sin cámaras. Sin testigos. Sin dejar rastro. A día de hoy, existen 3 grandes teorías sobre el caso Fenz. 1. Que fue un montaje literario.
Algunos sostienen que la historia fue escrita como ficción en los años 50 y que luego fue malinterpretada como un hecho real. Sin embargo, existen artículos de prensa que mencionan el caso años antes de esa publicación. 2. Que fue un experimento gubernamental. Hay quienes creen que fue parte de un experimento de viajes en el tiempo encubierto, vinculado a programas como el Proyecto Filadelfia. Pero no hay pruebas. 3. Que fue una falla temporal real. La teoría más inquietante sostiene que, en ciertos momentos y lugares, el tiempo se comporta de forma inestable. Y que Rudolf Fentz cruzó accidentalmente uno de estos pliegues. Un error en la realidad. Un salto involuntario hacia el futuro. Sea cual sea la verdad, el caso de Rudolf Fentz sigue sin explicación. Un hombre desaparece en una época. Reaparece en otra. Sin haber envejecido. Con objetos intactos. Con un nombre que figura en documentos reales. ¿Un viajero del tiempo? ¿Una ilusión histórica? ¿Un error en la línea de realidad? Tal vez nunca lo sepamos. Pero lo cierto es que esta historia, casi 100 años después, sigue abriendo preguntas que ningún libro, ni ninguna ciencia, ha podido cerrar. Porque a veces, los verdaderos misterios no necesitan ficción. Solo necesitan ser contados.